Hola hermanitos, ¿cómo están? Les cuento que voy a tratar hoy un tema. Pero primero que todo, pongámonos en manos de Dios. Dios los bendiga hoy y siempre. Un tema que no es como muy común y es buscar la Iglesia Católica en la Biblia. Vámonos al Nuevo Testamento, ¿no? De lógica. Primero que todo, hombre, el Señor nos bendiga, el Espíritu Santo nos ilumine. Vámonos por el primer capítulo del Nuevo Testamento, que es Mateo. Mateo es el primer evangelista, no es el primer evangelio, porque es que evangelio solo hay uno. Simplemente que lo manejan 4 evangelistas. Mateo es el primer evangelista y yo veo en el primer capítulo, en el primer versículo dice: libro de la genealogía de los antepasados de Jesucristo, Jesús el Mesías, hijo descendiente de David, hijo descendiente de Abraham. En el versículo 2 dice: Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. En el versículo 11 dice: Josías fue padre de Jeconías, llamado también Joaquín, y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Ahora le digo por qué estos versículos. En el versículo 16, mucha atención. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. ¿Por qué renombro estos 4 versículos? El primero, porque veremos de qué se trata. El segundo, porque en el segundo se ve de que cuando son varios hermanos, dice, los enumera, los nombra, y dice, por ejemplo, en el versículo 2 dice: Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. En el 11 también dice: Josías fue padre de Jeconías, llamado también Joaquín, y de sus hermanos, durante la deportación a Babilonia. Entonces vemos de que Jacob fue padre de José. Si José hubiera tenido hijos, diría el padre de los hermanos de Jesús, pero no dice nada. Vamos a ver María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. ¿Y de quién más? ¿Nadie más? Bueno, aquí nos habla de María siempre virgen. En el capítulo 3 vemos versículo 15, dice: Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y él vio al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. En el versículo 17 dice: al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. ¿Por qué renombro estos? Porque aquí está enmarcado el bautismo del Señor Jesús. Ya hay 3 significados teológicos. Dice: se abrieron los cielos, o sea, se abre el cielo para el bautizado. Ya tenemos parte, podemos aspirar a llegar al cielo. Dice: vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Vemos que recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Entonces ahí ya podemos aspirar al cielo, recibir el Espíritu Santo y ser hijos, ya podemos ser llamados hijos de Dios. En el Mateo 5 vemos que Jesús habla de sus discípulos, las personas que lo siguen,
vemos que Jesús habla de personas que van a sufrir, van a tener, digamos, persecuciones, van a ser pobres, ¿ya? Por ejemplo, Jesús al ver a toda aquella muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron alrededor. Entonces comenzó a hablar a las enseñanzas y les diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque reciben los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes que recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Vemos de que los seguidores de Jesús son personas que sufren, pero sabemos también cuál es la compensación. Son personas que sufren, pobres. El Señor llegó donde los pobres. Bueno, ya para concluir el último, dice en el mismo, dice por ejemplo en el versículo 27, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. También habla del divorcio. Recuerde que la iglesia rechaza el divorcio. La iglesia no da divorcio a las personas que se casan por la iglesia. Bueno, en Mateo 6, ese es muy importante. Dice: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres lo alaben. Yo se lo digo, y ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda es saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Aquí les recuerda a la salvación por obras. No quiere decir que solamente haciendo obras nos vamos a salvar. Se sabe que nos salvamos por la gracia. La salvación es una gracia, un regalo de Dios, pero las obras tienen mucho que ver allí. Entonces ahí está en parte la doctrina católica. Dice: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que por un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. ¿A quién se parecen ellos? ¿A nosotros o a ellos? Bueno, cuando el Señor dice no hagan como aquellos, ¿a quién se parecen aquellos? ¿A nosotros o a ellos? Bueno, aquí hay algo muy importante, hermanitos. Solo en la Iglesia Católica se reza, se ora el Padre Nuestro. Miren lo que dice aquí: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Aquí vemos que el Padre Nuestro es bíblico, y el Señor nos enseña a rezar el Padre Nuestro o a orar. Entonces vemos aquí una parte católica. En el capítulo 8 dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dice:
Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entre en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo no soy más que un capitán. Tengo soldado a mis órdenes y cuando le digo a uno, vete, y él se va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar en el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase como has creído, y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Resulta que recuerden que el Señor vino a salvar el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, su pueblo, no lo recibió, pero muchos forasteros lo recibieron. Y aquí se está hablando de un romano. Mire que los protestantes, los hermanitos separados, nos llaman los romanos. Aquí el Señor no se puso a ver de que era un romano, sino que se quedó admirado y que no había encontrado en Israel una persona con tanta fe como un romano, un simple romano. Pero por la fe de este romano le hizo su favor. En el capítulo 10 dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos. Aquí está el llamado a los 12 discípulos. La iglesia es apostólica, sus 12 discípulos, que serán los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, Pedro, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Oiga lo que dice aquí de la cruz para los que son enemigos de la cruz, los que no les gusta la cruz. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. ¿Qué nos dice esto? Que la cruz es signo del cristiano. El cristiano debe cargar su cruz. La cruz es un orgullo para nosotros los católicos. En el capítulo 12, en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, los fariseos dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre? Él y su gente, pues entró en la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios. ¿Qué le estaba prohibido? ¿Qué está prohibido? Tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso? Y no hay culpa en eso. Yo sé, lo digo a ustedes, tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios. Aquí podemos ver en esos versículos que el Señor da como un sentido especial al sábado. Recuerden que el sábado era respetado de una forma especial, pero ya se habían pasado la raya. El Señor le da como ese sentido humano a las leyes. En el capítulo 13 nos dice, Jesús les puso esta otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró una buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diría a los segadores, corten primero las malas hierbas, hagan fardos
y arrójenlo al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Aquí tienen a ustedes que en el camino del reino de los cielos va a haber gente buena y gente mala. En la iglesia ha pasado eso. Han habido hombres de Dios y también hombres que no son de Dios. También lo podemos ver en la parábola de la red. Eso se los dejo de tarea. Está en el capítulo 13 y entre el versículo 49 y 50. Capítulo 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo, de muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás los podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que Él era el Mesías. Aquí está cuando el Señor dijo que iba a fundar su iglesia. Una iglesia, no muchas, una iglesia. En el capítulo 19 se nos narra una versión desde el 5 hasta el 12. Sinceramente, aquí vemos lo importante que es el matrimonio. Así como es importante el matrimonio bíblico, lo podemos ver la importancia que es el matrimonio en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica el matrimonio no es una ceremonia, es un sacramento. En el capítulo 22 vemos, por ejemplo, cómo el Señor le dice al Señor, le dice a ellos, ya para terminar, le dice, entonces Jesús preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva, que está escrito? Contestaron, del César. Jesús les replicó, devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Yo no quiero decir de que Jesús mandó a hacer imágenes, pero en esta moneda había una imagen. El Señor no criticó la imagen, Él estaba hablando de lo que estaba hablando y el Señor siguió hablando de lo que estaba hablando. En ningún momento puso reproche en la imagen del César. Él no dijo, mire una imagen, ni siquiera toquen esa moneda porque tiene una imagen. No. En el capítulo 23 dice, no llamen Padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre que está en los cielos. Este versículo les tocaría leer todo el capítulo 23 y esto lo explicaré yo más adelante, pero ya en un término apologético, cuando tenga, digamos, todos los temas. Este tema lo tocaré, si Dios quiere, Dios mediante. En el capítulo 25 vemos, a partir del versículo 31 hasta que se acaba el capítulo, vemos cómo el Señor propone la salvación a las personas que han hecho el bien, obras de caridad. Los hermanos protestantes, los hermanos separados niegan las obras como un medio de salvación, de complemento a la gracia del Señor. En el capítulo 26, aquí está plasmado todo el misterio de la Eucaristía. En todo este misterio está plasmado en todos los evangelistas. Está en Mateo, Marcos, Lucas y muy especialmente en Juan. Mateo capítulo 28, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Mire lo que dice aquí en adelante. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor, ¿cuándo está presente en nosotros? Cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestro corazón, en la Eucaristía. Marcos 9 dice: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía en tu nombre, uso de tu nombre para expulsar el demonio, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, porque ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin compensa. Analicemos bien estos versículos y vemos de que si estos personajes que hacían milagros en nombre del Señor debían de estar en acuerdo con todo lo que Él enseña, no en desacuerdo. En Marcos 12 nos habla de la viuda, de la pobre viejita, la pobre viejecita, que echa una ofrenda muy baja. Dice: Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda y pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Ustedes han escuchado personas que no les gusta que les digan pobres, no les gusta llamarse pobres porque lo sienten como una vergüenza. A mí no me da vergüenza ni decir que soy pobre, ni que me digan que soy pobre, porque el Señor, cuando Él estuvo aquí, Él estuvo con los pobres, al lado de los pobres. Nació como pobre, siendo el rico, siendo el Rey de Reyes. En Marcos 14 dice, también está plasmado el misterio de la Eucaristía. Es muy importante, hermanos, que veamos que el misterio de la Eucaristía está en todos los evangelistas lo narran. En Marcos 15 vemos al mismo tiempo el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando analicemos bien, en otro video trataré el capitán que el Señor le salvó, el sirviente, este capitán romano que creyó en que el Señor era el hijo de Dios. Y en Hechos 10, en Cornelio, allí se narra el nombre, se nos deja escapar el nombre, y vemos de que el Señor manda a llamar a Cornelio en una forma muy especial. Manda a llamar a Pedro para que Pedro le predique. Vemos en Lucas 1 una narración del llamamiento a María, el anunciamiento del ángel a María. Es desde el 26, se los dejo de tarea, hasta el 50, perdón, hermanitos, se los dejo de tarea. Son pasajes hermosos. Aquí está plasmada la Iglesia Católica. En el capítulo 18 del mismo Lucas, vemos Jesús dio esta otra parábola para algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Esta es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. La verdad es muy largo, pero muy bonito.
Pero yo quisiera que copiaran estos versículos, vieran el video del capítulo 18 de Lucas, del versículo 9 hasta el 14, y van a ver ustedes la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que tiene un sentido de humildad muy grande. En el capítulo 22 de Lucas vemos nosotros también el misterio de la Eucaristía. El misterio de la Eucaristía. Uno de los pasajes más hermosos de evangelios, de los evangelistas, es Lucas 24. Personalmente a mí me gusta mucho. Lucas 24 del versículo 13 hasta el 32. Me gustaría que lo leyeran. Lucas 24, desde el 13 hasta el 32. Nos narra cómo reconocieron a Jesús al partir el pan y cómo el Señor se queda en el pan. Analícelo, van a ver ustedes unos pasajes bíblicos muy hermosos. En el Evangelio de Juan, allí vemos plasmado casi toda la doctrina católica. Capítulo 1, la divinidad de Jesús. Capítulo 2, la intercesión de María. Capítulo 3, nacer de nuevo, el bautismo. Capítulo 6, la Eucaristía, pero de forma más específica. En el capítulo 14, la guía del Espíritu Santo. En el capítulo 17, Jesús pide a sus discípulos que haya unidad, haya la unidad de la iglesia. En el capítulo 19, los hermanos de Jesús. Esto lo voy a recalcar aquí porque de pronto me malentenderán, pero miren lo que dice así. Dícele Jesús, no me toques, le dijo, esto se lo dijo a Magdalena. Dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, los hermanos de Jesús, los discípulos, que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Allí vemos también la madre de los creyentes. Junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo acogió en su casa. Este es un mensaje teológico, hermanitos. Este mensaje nos dice que Jesús nos da a su madre. ¿Le da a su madre a quién? Al discípulo que él amaba mucho, el discípulo amado. Nosotros debemos sentirnos bien cuando decimos que María es nuestra madre espiritual, porque él nos da a su madre. Dice de que ella acoge a su hijo. Entonces nosotros venimos a ser hijos de María, madre espiritual. Ella es nuestra madre espiritual. Cuando nosotros somos hijos de ella, somos discípulos amados del Señor Jesús. La confesión, capítulo 20, del versículo 22 al 23. Capítulo 21, el primado de Pedro. Estamos hablando del Evangelio de Juan, el evangelista Juan, el primado de Pedro. Capítulo 21, versículos 15 al 17. La Biblia y la tradición, versículo 25 del capítulo 21. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo era esa iglesia primitiva. En el capítulo versículo 14, versículo 1, en el capítulo 1, versículo 14 dice, todos ellos perseveraban junto a la oración en compañía de algunas mujeres. Recalca de quién, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
hermanos de Jesús, pero siempre dice la madre de Jesús. Recuerde lo que dijo en el capítulo 1 de Mateo, versículo 16. Capítulo 2. Esto lo hacían ellos esto lo hacían ellos. Los que cogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y las oraciones. Era una iglesia eucarística, apostólica, muy parecida a ¿cuál? ¿A la protestante o a la iglesia católica? A la iglesia católica. La fracción del pan y las oraciones, a la enseñanza de los apóstoles. En capítulo 6 estamos en el libro de los Hechos. Desde el 1 hasta el 7 se nos habla de que aquí había como una especie de organización de mujeres y personas que se van a encargar de otras cosas fuera de evangelizar. Eso lo hace la iglesia. En la iglesia hay comedores comunitarios. En el capítulo 7 aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: entonces el sumo sacerdote preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, oiga lo que dice, Esteban respondió, hermanos y padres, le dijo Esteban, un apóstol, no se aflijan porque le digan padre a un sacerdote. Dice, hermanos y padres, escúchenme, el Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán. Esto está en capítulo 7, versículos del 1 al 4. Estos versículos los dejo como referencia para que ustedes lo busquen en sus Biblias y pueden ver allí las iglesias, la iglesia católica. Mira lo que dice en el versículo 23. En cada iglesia designaba presbíteros. Presbíteros es sinónimo de sacerdote, anciano. En cada iglesia designaba, esto lo hacía Pablo. En cada iglesia designaba presbíteros, y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Eso no era así nomás, eso era una persona encomendada al Señor. Capítulo 15 de los Hechos. Esto es muy importante. Bernabé y Pablo tuvieron una discusión, pero ellos ¿a dónde fueron a solucionar estos inconvenientes? A Jerusalén, a hablar con los apóstoles, con la iglesia principal, ¿ya? Porque todavía no había llegado el destierro a Jerusalén. Miren, este fue el primer concilio. La iglesia ha hecho concilios para tratar temas doctrinales. No es que Pablo se fue a montar la secta de él y Esteban la de él, no. Ellos fueron a tratar el tema porque iban a enseñar era lo mismo, como lo que hace la iglesia católica, una misma doctrina, una sola doctrina. En el capítulo 23, en el versículo 11 dice, aquella misma noche el Señor se le acercó a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que